El restaurante Le Ciel d'Or brillaba como una joya suspendida sobre la ciudad. Desde las enormes ventanas se veía el horizonte encendido por luces y torres, un espectáculo reservado para quienes podían pagarlo. En el centro del salón, entre mesas vestidas de blanco y copas que relucían bajo lámparas de cristal, Alejandro Gaitán avanzaba con paso seguro, su mano posada en la cintura de una mujer que no era su esposa. Valeria, su acompañante, era todo lo que él había querido exhibir aquella noche, joven, audaz, con un vestido rojo que se ceñía a su cuerpo como una declaración de guerra. Sus tacones resonaban sobre el mármol provocando miradas curiosas y murmullos en voz baja. A Alejandro eso le encantaba. No había nada que lo alimentara más que la atención, el reconocimiento, la idea de que el mundo entero sabía quién era. Esta noche será legendaria, murmuró, sonriendo con ese aire de superioridad que lo caracterizaba. ¿Por el trato o por mí?, preguntó Valeria con una sonrisa insinuante. Por ambos, respondió él, sin dudar. Cuando combine tu belleza con mi nombre y mi nueva alianza, nadie podrá detenerme. Pidió el mejor vino del lugar sin mirar el menú. Quería proyectar éxito, dominio, control. Esa cena era, según él, el paso definitivo hacia su coronación empresarial. Su empresa tecnológica, Gaitán Technologies, estaba a punto de cerrar una inversión millonaria con un grupo extranjero, Aurora Investments. El trato lo colocaría en la cima del mercado, lo convertiría en un referente. Todo lo que necesitaba era impresionar al representante de los inversores esa noche. ¿Sabes algo sobre la persona que viene?, preguntó Valeria mientras servía un poco de vino en su copa. Nada concreto, dijo Alejandro, girando la copa en su mano. Solo que el grupo tiene sede en Suiza y que el principal inversor quiere mantener el anonimato. Pero eso me da igual. Cuando me vean, sabrán que estoy por encima de cualquier lista. Valeria soltó una risita ligera. Confías demasiado en ti mismo. La confianza es lo que separa a los ganadores de los que solo sueñan, dijo él, inclinándose hacia ella. Además, ¿quién podría resistirse a un trato conmigo? El maître se acercó con una sonrisa profesional y una leve inclinación. Señor Gaitán, su mesa está lista. Alejandro asintió y pasó el brazo por los hombros de Valeria. Quería que todos los que estaban allí lo vieran entrar triunfalmente con esa mujer brillante a su lado como símbolo de éxito y deseo. Se sentaron. Alejandro ordenó sin consultar, mencionando nombres de vinos y platillos franceses con soltura como si fueran parte de su rutina diaria. Valeria lo miraba con admiración fingida, sabía perfectamente lo que él buscaba, validación. Y mientras él hablaba sobre cifras, proyectos y viajes, ella pensaba en la cuenta bancaria que pronto podría tener su nombre gracias a él. ¿Y tu esposa?, preguntó al cabo de un rato con un tono de curiosidad calculada. Alejandro se acomodó en el asiento y sonrió. Camila está en París, o al menos eso cree. ¿Y si se entera de lo nuestro?, replicó ella, jugueteando con el borde de la copa. No lo hará, aseguró él. Camila vive en su propio mundo. Ella se ocupa de fundaciones, arte, causas sociales, cosas que no producen dinero. Nunca se ha interesado por mi trabajo, y honestamente, ya no me interesa mantener esa farsa. Cuando firme este contrato tendré la independencia suficiente para cerrar ese capítulo y empezar uno nuevo. Contigo. Valeria fingió una sonrisa, aunque por dentro no estaba segura de querer formar parte de algo tan volátil. Pero no lo mostraría. Mientras tanto, en la mente de Alejandro, el futuro era brillante, controlado, impecable. El maître volvió a acercarse, esta vez con un leve gesto de inquietud. Señor Gaitán, susurró con deferencia, el representante del grupo inversor ha llegado. Alejandro enderezó los hombros, su sonrisa ensanchándose. Perfecto. Dígale que venga, por favor. El corazón le latía con emoción. Iba a conocer al rostro detrás del grupo que financiaría su expansión internacional. El hombre, o mujer, que sellaría su ascenso definitivo. Pero entonces el maître pronunció un nombre. La señora Camila Gaitán. El tiempo pareció detenerse. Alejandro creyó haber oído mal. Valeria lo miró con el ceño fruncido. Y en ese instante los pasos de una mujer resonaron en el suelo del restaurante. Camila entró al salón con una elegancia que eclipsó el murmullo general. Vestía un traje de seda blanco marfil sencillo pero majestuoso. Su cabello, recogido en un moño bajo, dejaba ver un rostro tranquilo, de belleza madura y mirada firme.
No llevaba joyas ostentosas, solo un reloj de oro y una carpeta de cuero en la mano. Valeria se quedó helada. Alejandro, en cambio, se puso de pie bruscamente, su rostro perdiendo todo color. «Camila, ¿qué haces aquí?», balbuceó. Ella se detuvo frente a la mesa, esbozando una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. «Buenas noches», dijo con voz segura. Camila Gaitán, representante principal de Aurora Investments. El maître se inclinó y se retiró, dejando a los tres en medio de un silencio tenso. Valeria miró de uno a otro, sin comprender. «Tu esposa, es la inversora». Alejandro tragó saliva, incapaz de responder. Camila se sentó con una calma glacial. «Sorpresa», dijo, abriendo su carpeta. «Qué curioso encontrar a mi esposo, acompañado, precisamente esta noche». La incomodidad era palpable. En otras mesas los comensales empezaban a notar la tensión y bajaban las voces para escuchar mejor. Alejandro intentó recuperar el control. «Podemos hablar de esto en otro momento, Camila. No es necesario hacer una escena aquí». «Una escena», repitió ella arqueando una ceja. «No, solo vine a discutir negocios». Abrió un documento y lo deslizó hacia él. «Esta es la propuesta de reestructuración. Desde mañana Gaitán Technologies pasará a ser absorbida por Aurora Labs. Y tú, Alejandro, dejarás de ser el CEO». Valeria se cubrió la boca con la mano. «¿Qué?», susurró. Alejandro tomó el documento con torpeza. «Esto es una locura, Camila. No puedes hacer esto». «Puedo», respondió ella con serenidad. «Lo revisé con mis abogados. Tengo la mayoría de las acciones gracias a que invertí en tu empresa cuando nadie más creía en ti. Olvidaste que mi dinero fue el cimiento de tu imperio». Sus palabras lo cortaron como un bisturí. Camila lo miró directamente, sin temblar. «Siempre admiré tu ambición, Alejandro. Pero el problema de los hombres como tú es que creen que el éxito los vuelve intocables. Y mientras tú jugabas a ser el magnate, yo revisaba tus cuentas. Vi las transferencias a cuentas personales, los gastos ocultos, los viajes falsos, y a esta señorita», dijo, mirando a Valeria, «entre los gastos de relaciones públicas». Valeria se puso roja. «Yo no tenía idea». Camila la interrumpió con una sonrisa cortés. «No te preocupes, tú solo fuiste un síntoma. Él es la enfermedad». El silencio fue absoluto. Alejandro, desesperado, trató de aferrarse a algo. «Camila, escúchame. Todo esto, todo lo que he hecho, fue por nosotros». «¿Por nosotros?», ella rió suavemente con una tristeza contenida. «No, Alejandro. Lo hiciste por ti. Yo solo fui el trampolín». Se levantó con elegancia, guardó los documentos en su bolso y dejó una tarjeta sobre la mesa. «Ese es el número del abogado que se encargará de los trámites de divorcio. No te molestes en buscarme. Ya tomé mi decisión». Valeria murmuró. «Debería irme». «No, por favor», respondió Camila sin mirarla. «Quédate. Ser testigo de las consecuencias es una buena lección». Alejandro se levantó, su voz subiendo de tono. «Camila, no puedes humillarme así». «¿Humillarte?», preguntó ella con calma. «No, solo te estoy mostrando el reflejo de lo que hiciste. Lástima que no te guste lo que ves». Tomó su bolso y se dispuso a marcharse. Antes de irse, se volvió por última vez. «Alguna vez pensé que te casaste conmigo por amor, Alejandro. Hoy entiendo que solo te casaste con mi apellido. Pero lo que nunca entenderás es que el poder no está en tenerlo todo, sino en saber cuándo retirarse». Y con esa frase caminó hacia la salida. Las miradas la siguieron hasta que desapareció detrás de las puertas de cristal. Alejandro se quedó de pie, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Valeria se apartó un poco, sin saber qué decir. «No puedo creerlo», murmuró ella. Él se dejó caer en la silla. «No puede ser», pero sí lo era. Todo lo que había construido se desmoronaba. Su empresa, su reputación, su matrimonio. En cuestión de minutos Camila había deshecho años de arrogancia y engaño. Cuando el maître se acercó, indeciso, Alejandro solo alcanzó a decir: «La cuenta, por favor». El hombre lo miró con lástima. «Ya está pagada, señor». La señora Camila se hizo cargo. Alejandro cerró los ojos sintiendo que esa frase era la última estocada. Esa noche, al salir del restaurante, la lluvia comenzaba a caer sobre la ciudad. Valeria intentó tomarle la mano, pero él se la apartó bruscamente. «Vete, Valeria. Alejandro, yo».
Vete. Ella lo miró una última vez, luego desapareció entre los taxis. Alejandro quedó solo, empapado bajo la lluvia, mirando el reflejo del edificio donde una vez fue el hombre más admirado de su entorno. Todo se había derrumbado, pero aún no sabía que lo peor, y también lo mejor, estaba por venir. Porque esa noche no fue su final. Fue el inicio de su caída, y del largo camino hacia entender lo que realmente valía. Los meses posteriores a aquella noche en Le Ciel d'Or fueron una lenta agonía para Alejandro Gaitán. Lo que había comenzado con una cena elegante terminó en el colapso total de su vida. Todo se desmoronó con una rapidez que lo dejó sin aliento, primero los socios, luego los empleados, después los amigos que solo lo buscaban por interés. En cuestión de semanas Gaitán Technologies dejó de existir. El nuevo nombre, Aurora Labs, aparecía en las noticias con el rostro sereno y profesional de Camila Gaitán, su exesposa, como directora general. Las cámaras la amaban, hablaba con seguridad, transmitía inteligencia y autoridad. Era la imagen perfecta del renacimiento empresarial. Y él, el hombre que alguna vez se creyó intocable, era ahora un nombre borrado de las placas de bronce y de los titulares. Su lujoso departamento fue vendido, sus autos embargados, su reputación destruida. Lo que no perdió por juicio lo perdió por vergüenza. Su amante, Valeria, desapareció de su vida sin dejar rastro apenas 2 semanas después del escándalo. El primer mes, Alejandro se encerró. No contestaba llamadas ni correos. Vivía de lo poco que había logrado conservar, observando en silencio cómo el mundo seguía sin él. En el televisor, las entrevistas de Camila lo perseguían como un eco. El futuro pertenece a quienes saben adaptarse, decía ella en una de esas apariciones con voz firme. No a quienes viven aferrados a su ego. Cada palabra lo atravesaba como una herida. Había noches en que el orgullo lo quemaba por dentro. Se repetía que ella lo había traicionado, que lo había usado para hacerse con la empresa. Pero en los silencios largos, cuando no quedaban excusas, recordaba su rostro aquella noche en el restaurante. No había odio en su mirada, solo decepción. Y eso dolía más que cualquier venganza. 3 meses después recibió una llamada inesperada. Era Ricardo, un antiguo amigo y socio. Camila quiere verte, dijo sin rodeos. ¿Para qué?, respondió Alejandro, sin ocultar el cansancio en su voz. Dijo que es un asunto pendiente. No dio más detalles. Durante horas, Alejandro dudó si presentarse. Parte de él quería rechazarlo con rabia, mantener la última pizca de dignidad. Pero otra parte, la que aún no había aprendido a soltar, necesitaba entender por qué ella quería verlo. Esa tarde, se vistió con lo mejor que tenía, un traje gris algo desgastado, una corbata azul que solía darle suerte. El taxi lo dejó frente al edificio que alguna vez había sido suyo. Miró el logo nuevo, Aurora Labs, brillando en dorado sobre la entrada. Su nombre ya no estaba. Respiró hondo y entró. El guardia lo reconoció con cierta incomodidad, pero lo dejó pasar. Subió por el ascensor, cada piso trayéndole recuerdos, las reuniones, las risas, el olor del café recién hecho, las tardes interminables de trabajo. Y al llegar al último nivel, el silencio del pasillo lo recibió como un recordatorio de lo que había perdido. La secretaria lo hizo pasar. Camila estaba de pie junto a la ventana, mirando el paisaje de la ciudad al atardecer. Vestía un traje azul oscuro, el cabello suelto, el mismo porte sereno que tanto lo desarmaba. Sobre su escritorio había una carpeta y una taza de té humeante. «Gracias por venir», dijo sin volverse. «No me diste muchas opciones», respondió él tratando de sonar firme, aunque su voz tembló apenas. Ella se giró lentamente. «No vine a reprocharte nada. Lo que pasó ya está en el pasado». «¿Entonces qué quieres?», preguntó con escepticismo. Camila lo observó por unos segundos y en sus ojos había algo que él no esperaba, compasión. «Quiero ofrecerte una oportunidad», dijo al fin. Él soltó una risa amarga. «Una oportunidad, después de quitarme todo». «No te quité nada, Alejandro», replicó con calma. «Solo recuperé lo que era mío. Tú fuiste quien se lo entregó al ego». Él bajó la mirada, sin palabras. Camila continuó. «Te dejé algo. Un proyecto tuyo, Aetherlink, ¿recuerdas? Aquel prototipo que diseñaste hace 3 años. Lo descartaste porque no había dinero ni tiempo. Lo he liberado a tu nombre. Los derechos son tuyos otra vez». Alejandro frunció el ceño, sorprendido.
¿Por qué harías eso? Porque a pesar de todo, tu talento es real, dijo ella, sentándose. Lo que te destruyó no fue tu capacidad, sino tu soberbia. Si puedes aprender de eso, puedes volver a empezar. Él la miró con una mezcla de incredulidad y gratitud contenida. No sé qué decir, no digas nada, solo haz algo diferente esta vez. Camila abrió la carpeta y le mostró un documento con la cesión legal. Todo en regla, sin trampas. Si decides retomarlo tendrás los contactos necesarios. Pero esta vez sin atajos. Sin mentiras. Por un momento, el silencio llenó la habitación. El sol del atardecer entraba por los ventanales tiñendo de dorado el rostro de ella. Era la misma mujer con la que una vez había soñado un futuro y al mismo tiempo, alguien completamente distinta, más fuerte, más libre. Camila, dijo con voz baja. Lo que te hice no tiene perdón. Ella respiró hondo. No busco perdonarte, Alejandro. Busco cerrar un ciclo. Si tú encuentras paz después de esto, me doy por satisfecha. Él se levantó lentamente. Nunca supe lo que tenía hasta que lo perdí. Eso es lo más humano que has dicho en años, respondió ella con una leve sonrisa. Cuando salió del edificio, la ciudad ya estaba oscura. Caminó sin rumbo durante horas con la carpeta bajo el brazo, pensando en las segundas oportunidades y en cómo el orgullo puede destruir incluso los sueños más brillantes. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Alejandro volvió a trabajar desde cero, esta vez sin lujos ni contactos. El proyecto Aetherlink era ambicioso, una plataforma de conectividad remota que integraba inteligencia artificial con redes locales, algo que él había soñado antes de perderlo todo. Al principio, nadie quería invertir en él. Su nombre aún cargaba con el escándalo. Pero poco a poco, con humildad y trabajo constante, comenzó a atraer atención. Publicó artículos, ofreció charlas gratuitas, presentó prototipos. Aprendió a escuchar, algo que antes consideraba una pérdida de tiempo. Un año después, su pequeño proyecto se transformó en una startup en crecimiento. No era un imperio, pero era suyo. Esta vez sin trampas, sin máscaras. Una tarde recibió un correo inesperado. De Camila Gaitán. Asunto: felicitaciones. El mensaje era breve. Mayor que: vi tu presentación. Lo hiciste bien. Me alegra ver que por fin usas tu talento para construir, no para destruir. Alejandro leyó el correo varias veces. No respondió de inmediato. Solo sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, aquella sonrisa no estaba hecha de arrogancia, sino de gratitud. Un año después se reencontraron. Fue en una conferencia internacional sobre innovación tecnológica en Madrid. Él presentaba su nuevo desarrollo, ella asistía como una de las inversoras principales invitadas. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo tensión ni incomodidad. Solo una calma silenciosa, como si ambos comprendieran que el pasado había dejado de doler. Camila fue la primera en acercarse. Has hecho un gran trabajo, Alejandro. Gracias. Aprendí de la mejor, respondió él. Ella sonrió, sincera esta vez. Me alegra saber que aprendiste algo de todo aquello. Lo perdí todo para descubrir lo que valía. Y lo encontraste, dijo ella suavemente. A veces la caída es el único camino hacia la verdad. Caminaron juntos unos minutos por el pasillo del centro de convenciones, hablando de negocios, de nuevos proyectos, de cosas que antes no sabían compartir sin discutir. No había promesas, ni nostalgia, solo respeto. Antes de despedirse, ella extendió la mano. Que te vaya bien, Alejandro. Él la tomó con firmeza. Y a ti también, Camila. Gracias por no destruirme cuando pudiste. No necesitaba hacerlo, dijo ella, mirándolo a los ojos. Tú mismo te encargaste. Yo solo esperé a que aprendieras a levantarte. Y se marchó, dejando tras de sí el mismo perfume discreto que él recordaba, el mismo aire de fuerza tranquila. Esa noche, en su habitación de hotel, Alejandro abrió el balcón y observó la ciudad iluminada. En la mesa tenía una invitación, una colaboración entre Aetherlink y Aurora Labs. La había firmado Camila. No era un gesto romántico, sino una alianza profesional. La vida, pensó, a veces devuelve las piezas rotas, pero solo a quienes se atreven a recogerlas. Encendió su laptop, abrió un nuevo archivo y comenzó a escribir un correo de aceptación. No como el hombre arrogante que fue, sino como alguien que al fin había comprendido que el verdadero poder no está en dominar, sino en evolucionar.
Semanas después, el acuerdo se concretó. La colaboración entre Aetherlink y Aurora Labs fue un éxito rotundo. La prensa habló de una alianza inesperada entre antiguos socios y de una historia de redención empresarial. En una de las entrevistas, Alejandro fue directo. Mi mayor error fue creer que el talento justifica la falta de ética. Aprendí que la verdadera grandeza no se mide por lo que logras, sino por cómo lo haces. Camila, entrevistada en otro programa, sonrió cuando le preguntaron por él. Alejandro siempre tuvo visión, solo necesitaba aprender que el éxito no sirve de nada si destruyes a quienes te acompañan. Nunca volvieron a ser pareja. No lo necesitaban, ambos habían evolucionado demasiado para mirar atrás. Pero, de vez en cuando coincidían en eventos compartían una copa de vino y una conversación tranquila. Y en esas charlas, sin decirlo, ambos sabían que se habían salvado mutuamente. Porque a veces el amor no se demuestra quedándose, sino sabiendo irse a tiempo. Y aunque el destino los había separado, la vida, con su ironía perfecta, los unía de nuevo, no como marido y mujer, sino como dos almas que comprendieron que la traición puede ser el comienzo del crecimiento, y que la redención no siempre se busca en los demás, sino en uno mismo. Así, entre luces de ciudad y memorias de lo que fue, Alejandro Gaitán finalmente entendió la lección que había tardado años en aprender. El éxito más grande no era volver a la cima, sino hacerlo con las manos limpias y el corazón en paz.